Buenas noches, amados hermanos. Dios me les bendiga. Qué bueno estar hoy un día más en este culto de doctrina, agradecidos con Dios por su misericordia, por su favor, porque Él va delante de nosotros. Amén. No estamos solos, Dios está con nosotros. Él camina con usted y conmigo en todo tiempo y momento. Él nos ama y Él no va a abandonar su creación en medio de este tiempo, sino que Él está con nosotros. Le doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando en nuestro culto de doctrina. Recuerde que estamos en nuestra serie de Hebreos, estudiando la palabra del Señor. Toda la palabra del Señor es importante estudiarla, meditarla, aplicarla a nuestras vidas, porque ella es la que causa la transformación que nosotros necesitamos. Yo le quiero invitar para que usted me acompañe en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Voy a ponérselo en pantalla para que lo lea conmigo. Mateo, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 15. Mateo 5, 15. Aquí se lo estoy poniendo en pantalla. Mire lo que dice la bendita y santa palabra del Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Esta palabra nos habla acerca de la necesidad de la oración y de que esa oración tiene que ser una oración en privado, en lo secreto. Pero me encanta que dice que nuestro Padre que ve en lo secreto nos responderá en público. Dios es un Dios que ve. Dios es un Dios que está a tu favor y a mi favor. Por eso en esta hora yo te quiero invitar para que oremos y le digamos al Espíritu Santo de Dios que Él guíe nuestras vidas, que Él nos ayude a orar como conviene, que nos enseñe a orar y que nuestras vidas sea un testimonio de intimidad para con Él. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor, te doy por este tiempo, por este culto de doctrina, por las personas que están conectadas, Señor, declarando tu bendición, tu cobertura sobre cada uno de nosotros. Que la gracia tuya, Señor, nos sostiene y que tu Espíritu Santo habla de manera profunda y personal a nuestras vidas y a nuestros corazones. Que podemos experimentar el toque del Dios vivo en esta hora, que el Espíritu Santo nos guarda y que nosotros estamos agarrados de Él. Señor, respóndenos, ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden. Ayúdanos, Dios de la gloria, a cada día reconocer que tú eres Dios, que tú eres Señor. Bendigo a cada persona aquí conectada. Bendigo a los que escucharán este culto de doctrina. Y declaro, Señor, que tu palabra es alimento para nosotros, Señor, en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Como siempre les digo, traigan su Biblia, traigan su lapicero, su cuaderno, su libreta de apuntes, para que tome apuntes sobre la predicación y pueda ser edificado con ella y pueda repasarla en su casa, recordarla. Recuerde que también este video queda grabado y usted si quiere volverlo a escuchar lo puede hacer. Que el Señor les bendiga, preparémonos para escuchar la palabra del Señor. Yo invito al pastor Hilder que pase en esta hora a compartirnos la santa y poderosa palabra del Señor, el libro de los Hebreos. Bendiciones, amados hermanos. Dios los bendiga a todos. Bienvenido a nuestro culto de doctrina, un espacio muy especial para la palabra de Dios. Estamos estudiando nuestro libro de Hebreos, y estamos ya en nuestro cuarto tema de este libro. Y vamos a ver su título acá en nuestro PowerPoint. Hoy estaremos viendo la supremacía de Cristo, que es el tema general, y dentro de la supremacía de Cristo, el cuarto tema, que es superior a Aarón, es decir, que tiene un sacerdocio superior, es un sumo sacerdote superior al mismo Aarón. Eso es bien, bien interesante y bien importante. Vamos a repasar un poco lo que ya hemos visto, que Jesús es superior a los profetas, es decir, que es superior a parte del Antiguo Testamento, porque recordemos que el Antiguo Testamento está dividido en Moisés y los profetas. Entonces, la palabra profética de Jesús es todavía más fuerte. Superior a los ángeles, porque él es hijo de Dios. Entonces, tiene un título superior a los ángeles. Superior a Moisés, es decir, superior a la ley, al Pentateuco. Recordemos que Moisés fue siervo y él fue hijo. Y hoy estaremos viendo superior a Aarón, sumo sacerdote. Entonces, Jesús como sumo sacerdote es superior incluso al mismo Aarón. Gloria al Señor. Entonces, vamos a ver las subdivisiones que estaremos viendo también el día de hoy, y vamos a ver sacerdote superior en cercanía al Padre y al hombre. Sacerdote y sacrificio superior y eterno. Respuesta al sacerdocio superior de Cristo. Y por último, respuesta inmutable del sacerdocio de Cristo. Es muy importante este tema de el ser sumo sacerdote, o del tema del rol del sumo sacerdote o función, porque el sumo sacerdote lo que hacía era acercarse a Dios y acercarse a los hombres. Y él era como un punto intermedio, porque venía al hombre a favor de Dios y venía a Dios a favor del hombre. Entonces, por medio de su función sacerdotal, las personas traían sacrificio y podían acercarse a Dios. Entonces, cuando hablamos de Cristo como sumo sacerdote, estamos hablando que Cristo ahora es el que acerca el hombre al Padre. ¿Ok? Entonces, el mismo Jesús es el que acerca al ser humano al Padre Celestial. Y eso es supremamente importante, porque este tema está ligado directamente a la salvación, que considero yo que para nosotros es lo que más necesitamos, porque usted puede ver o vivir o experimentar cualquier doctrina de la Biblia, pero si no experimenta salvación, pues está perdiendo lo más importante, que es su alma. Entonces, creo que este tema para uno debería ser un tema muy importante, el tema de la salvación, y cada vez que se toque, es un tema digno de prestarle oído, digno de escucharle. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver superior en cercanía al Padre y al hombre. Vamos a leer Hebreos 4:14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Importante frase, gran sumo sacerdote. Otra frase que quiero que tenga ahí en cuenta, traspasó los cielos. Y otra, hijo de Dios. Recuerde, traspasó los cielos. Y este fue tentado en todo, pero sin caer. ¿Ok? Entonces vamos a explicar un poquito de estas frases. Entonces, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento venía una vez al año. Y en un día él tenía que presentar sacrificio por su propio pecado, purificarse para luego presentar sacrificio por el pueblo. Ese sumo sacerdote
tenía que primero estar bien con Dios y solo lo podía hacer una vez al año, pero no iba a quedar allí para siempre, es decir, iba a ser reemplazado por otro sumo sacerdote. Cuando hablamos de Jesucristo como sumo sacerdote, estamos hablando de Jesús como aquel que uno no solo es el sacerdote, sino que también es el sacrificio. Entonces, el sacerdote normal presentaba un sacrificio y ese sacrificio, aunque pareciera perfecto, no quitaba el pecado del mundo, solamente lo tapaba. ¿Sí? Cuando hablo que pareciera perfecto era que tuviera todos sus pies, todos sus ojos, ¿sí? Pero no quitaba el pecado, lo quitaba, no lo podía quitar, lo tapaba. En cambio, el sacrificio de Cristo quita el pecado del mundo. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús es entonces el sacerdote y es el sacrificio. Ahora, Jesús traspasó los cielos. Eso es súper importante. Entonces el sacrificio de Jesús llegó hasta los cielos mismos y se quedó allí. Y ya Jesús, como sumo sacerdote, como fue tentado en todo, pero sin pecado, él puede ser sumo sacerdote para siempre. Entonces, el sacerdocio de Cristo no necesita ser quitado. Recuerda que Satanás lo tentó una vez, bueno, más de una vez, pero por lo menos la Biblia registra esta vez, y es muy evidente que él resiste la tentación. ¿Ok? Si Jesús hubiese pecado, uno, no resucita, y dos, su sacerdocio no podría ser eterno, tendría que cambiar. ¿Ok? Entonces es importante este tema de que Jesús sea sin pecado, haya sido tentado. Entonces, al ser tentado, nos entiende, entiende nuestra humanidad, entiende nuestra debilidad. Pero al no caer en pecado, al no ceder a la tentación, él se hace sumo sacerdote para siempre. Así que el sacerdocio de Cristo es eterno. Es un sacerdocio para siempre, que comprende al hombre y está cerca al hombre porque fue tentado, se hizo carne y fue tentado, vivió con las debilidades nuestras, con las dificultades nuestras, pero no pecó. Y se acerca a Dios y está junto al Padre porque su sacrificio traspasó los cielos. Así que es un sacerdocio superior aún al sacerdocio de Aarón, porque es un sacerdocio para siempre, que de un sacrificio que es eterno y que se acerca al hombre y entiende su debilidad. Gloria a Dios por Jesucristo que está cerca a nosotros y nos puede ayudar. Gloria al Señor. Sacerdote y sacrificio superior y eterno. Hebreos 5:4. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Es decir, el ministerio, no, nadie se puede autollamar al ministerio. Tiene que Dios llamarle al ministerio. Y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esto es tremendo. Él aprendió a ser obediente. ¿Ok? Pero Jesús no era obediente, sí, pero creció en esta obediencia. Y habiendo sido, hablo de la humanidad de Cristo, ¿ok? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, es decir, que no tiene principio ni fin. Es decir, Jesús es sumo sacerdote para siempre, amado hermano. Ahí está. Aarón, sumo sacerdote temporal, ofreció sacrificios. Jesucristo, sumo sacerdote eterno, fue el sacrificio. Entonces vemos a Jesús, no solo está cerca a Dios, cerca al Padre, sino que Él se entrega como sacrificio. Él es llamado por Dios al sumo sacerdote, Él no se autollamó, Él fue llamado por Dios, pero su llamado fue superior, tanto que se compara al sacerdocio de Melquisedec. Recordemos que el sacerdocio de Melquisedec fue antes del sacerdocio levítico. Si usted estudia el capítulo 7 del libro de Hebreos, se dará cuenta que, porque allá hay un resumen acerca del diezmo y el sacerdocio, que es muy importante, y vemos que Melquisedec tuvo un sacerdocio, o se presentaba ahora un prototipo de sacerdocio eterno, que nos dice allí no tenía ni principio ni fin. Entonces el sacerdocio de Jesús no tiene ni principio ni fin. Y esto lo hace superior, hermano. Importantísimo.
Respuesta al sacerdocio superior de Cristo. Esto es muy importante. ¿Qué respuesta vamos a tener nosotros ante el sacerdocio superior de Cristo? Si ya usted y yo sabemos que Cristo tiene un sacerdocio superior, que comprende nuestra debilidad, sin embargo, no pecó, tiene la capacidad de quitar nuestro pecado con un sacrificio eterno, un sacrificio perfecto que borra el pecado, no solo lo tapa, sino que lo borra. La pregunta es, ¿cómo vamos nosotros a responder a este sacerdocio? Y dice Hebreos 5:12, vamos a hablar de la madurez en la palabra de Dios. Entonces, si nosotros alcanzamos o comprendemos o somos inspirados a entender o iluminados a entender lo que Cristo hizo por nosotros, nosotros tenemos que responder con madurez hacia su palabra. Dice, porque debiendo ser ya maestros, escuche esto, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto es tremendo, hermano. Entonces, hay unos puntos doctrinales básicos que a veces nosotros cuando escuchamos la palabra básico, la mayoría de la gente que lleva tiempo en la iglesia dice, no, yo no necesito eso. Pero mucha gente no ha madurado, escúcheme eso, porque no entiende la doctrina básica, porque no entiende fundamentos básicos de la palabra de Dios. Y hace cosas y piensa que es la voluntad de Dios, pero si estudiara las cosas básicas de la palabra se daría cuenta que no es la voluntad de Dios. Entonces, gran parte de la inmadurez de las personas en su carácter, en su manera de pensar, tiene que ver que no entienden cosas básicas dentro de la palabra de Dios. Entonces, la iglesia necesita doctrinar a las personas. Generalmente los nuevos son doctrinados, pero a veces vienen personas también de otros lugares y necesitan ser doctrinados porque uno a veces confía que las personas traen una buena doctrina o son maduros, pero porque llevan tiempo y cuando uno se va a mirar no tienen doctrina básica. Entonces, si usted lleva tiempo en el evangelio, lleva poco, no importa, investigue, vaya, relaciónese, entienda la doctrina básica. Ahorita vamos a explicar un poquito de doctrina básica y con este libro de Hebreos, pero es necesario que uno entienda estas partes. Dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces aquí lo que nos está enseñando el texto es que no todo el mundo puede recibir las mismas tipos de enseñanza, ¿cierto? Entonces hay diferentes niveles de enseñanza según la necesidad de cada persona. Para unos es como lo compara y toma aquí una comparación con los niños, ¿cierto? El niño tiene que recibir leche, ¿sí? Los primeros meses de vida y luego empieza a recibir ciertos alimentos sólidos que generalmente están hechos en compotas o en polvos que el niño lo puede asimilar, su intestino lo puede asimilar y luego con los años va recibiendo ya alimento muy, muy sólido. Entonces uno no le puede dar a los niños, por ejemplo, grano, porque en vez de hacer un bien, le va a hacer un mal por adelantarle un proceso. Igual las personas en la iglesia generalmente quieren ir rápido, llegar a puntos rápido, pero a veces no quieren pasar procesos pequeños, pero es necesario pasar esos procesos de alimento sólido, de alimento de leche y después de alimento sólido. Entonces, ¿qué es la leche? Dentro de lo que está enseñando el libro de Hebreos. La doctrina básica. Pastor, eso es normal. La doctrina básica es más extensa y es más profunda de lo que los cristianos normalmente piensan. Créame que sí. Es más extensa y es más profunda. Entonces, tenemos que ejercer o ejercitar nuestros sentidos espirituales, ejercitarlos para que el discernimiento crezca en nosotros. Mire lo que dice ahí la siguiente parte del versículo 14, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué significa eso? Que a veces es difícil entender qué está bien y qué está mal. Por falta de madurez cristiana, nos es difícil entender eso está bien o eso está mal. ¿Ok? Entonces la Biblia no es solo para leerla. ¿Sí? Un problema del cristiano actual es que no lee la Biblia, otro grupo más pequeño lee de vez en cuando la Biblia, pero solo un grupo muy reducido
estudia la Biblia de manera seria. Mucha gente simplemente coge la Biblia, lee un texto, busca comentarios muchas veces en internet que no son muy confiables y, y hace conceptos, pero no estudia contextos completos, no estudia libros completos de la Biblia y eso hace que la gente se confunda. Y si tiene una madurez, no tiene doctrina básica, se pone a estudiar ciertos textos de la Biblia, se llena su cabeza de cosas y no crece en esa madurez. Entonces, la idea es que usted pueda crecer primero en la doctrina de Cristo, porque si no tiene la doctrina de Cristo y pasa alimento sólido, le va a hacer daño. Entonces, primero crezca en la doctrina básica. La doctrina básica, que vuelvo y le repito, no es tan simple como parece. Y luego sí, métase con otros tipos de temas para que no termine usted en confusión y no pueda discernir a veces lo que está bien y lo que está mal, amado hermano. Eso es bien importante, se lo digo en el amor del Señor. Vamos a leer Hebreos 6:4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, recuerde la palabra iluminados, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron, nótese que 2 veces aparece la palabra gustaron, importante esa palabra, de la buena palabra de Dios. Entonces gustaron del don celestial y gustaron de la palabra de Dios. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Aquí también hay otra advertencia que es muy importante. Entonces, ¿qué es ser iluminado? Ser iluminado, el ejemplo más grande es cuando hay oscuridad, tú entras a un cuarto, no puedes ver nada, no puedes ver nada, es tipo medianoche y no puedes ver nada, puedes ver muy poco y necesitas luz, entonces prendes la bombilla y la bombilla te ilumina el lugar. Y lo que no veías por tu propia fuerza, lo que no veías por tu propia capacidad, ahora a causa de la luz del bombillo lo puedes ver. Entonces ser iluminado significa que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Y por nuestros propios ojos no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Sí? Todos somos necios. Pero llega un día el Espíritu Santo y como ese bombillo se prende en la habitación, Él prende el bombillo y nos permite ver por iluminación divina cosas que no veíamos. Entonces empezamos a ver el pecado en nuestra vida, el pecado en el mundo. Empezamos a ver la realidad de Dios, que no es solo una historia, sino la realidad de Dios. Y entonces esto nos va empujando hacia algo, que ya le va a decir qué es ese algo. Pero también gustan del don celestial, es decir, estas personas también pueden participar o probar del Espíritu, como dice allí el texto. No significa que el Espíritu realmente vive en ellos. Por eso usa la palabra gusta. No sé si usted alguna vez ha ido a un centro comercial o un supermercado y ahí allí en Colombia le llaman impulsadoras y estas personas tienen productos y le dice a usted prueba este producto. Por ejemplo, están lanzando un nuevo cereal. Entonces las impulsadoras le dicen guste por favor este producto y la persona toma un poco y lo come y dice, ¿me gustó o no me gustó? Y después toma una decisión si lo compra o no lo compra. Es algo así, es la persona está allí, tiene un entendimiento, tiene una iluminación y gusta lo de Dios. Lo está gustando, wow, el Espíritu Santo, siento paz, siento amor, uf, he sentido la presencia de Dios. Tremendo. Han gustado la palabra. Estoy entendiendo la Biblia, no la entendía. Wow, estoy entendiendo cosas de la Biblia. Esas personas, y llevan un tiempo y están gustando todo eso, están experimentando esto. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y clave la palabra arrepentimiento. Es decir, todo esto lo que hace es llevar a la persona al arrepentimiento. En Hechos capítulo 2 viene primero el Espíritu Santo, después viene la predicación de Pedro y Pedro se lanza severa predicación y habla y justifica del texto que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Mesías. Y dice al final que ellos conmovidos de corazón le dicen a Pedro, Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro no les dice, pues vayan a la iglesia. Pedro no les dice simplemente vayan a la célula. Pedro les dice,
arrepentíos y bautizados. Arrepentidos y bautizados. Entonces, ¿cuál es la respuesta cuando uno tiene cierto entendimiento de la palabra de Dios? Cuando tiene cierto entendimiento del Espíritu Santo, cuando hay cierta iluminación del pecado, la respuesta es arrepentimiento. Si usted está viviendo eso, usted no se ha arrepentido, usted anda mal. Entonces, mire lo que dice el versículo 6. Vamos a mirarlo de nuevo. Recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Oiga, mucha gente vuelve atrás, va caminando, estos gustaron y estos vuelven atrás. Realmente no se han arrepentido. Tremendo, hermano. Entonces, ¿qué pensaban los hebreos cuando volvían atrás? Volver a sacrificar por su pecado, porque encontraban que ahora cómo va a perdonar mi pecado si no estoy avanzando en Cristo Jesús. Por eso dice el texto, crucificando de nuevo para sí mismos el Hijo de Dios, exponiendo el vituperio. Ya no hay otro sacrificio, dice el libro de Hebreos. No hay otro sacrificio. O sea, el último sacrificio era Jesús. Y se hizo una vez y para siempre. Ya no se puede sacrificar otra vez a Jesús. O sea, usted no puede adaptar la doctrina para no arrepentirse y sacrificar a Cristo y decir esto no hace parte. No, tenemos que hacer las cosas como Dios dice. Y arrepentirnos de nuestros pecados, amado hermano. Esto es necesario. Entonces, siendo iluminados por el Espíritu Santo, la respuesta debería ser arrepentimiento. Pero si no me arrepiento, sino que adapto las cosas a una religiosidad, hago mi propia religión, hermano, el sacrificio de Cristo no es efectivo para esta persona. Si Dios te ha dejado ver el pecado, si Dios te ha iluminado, arrepiéntete. No saques excusas, voy a cambiar de religión, voy a inventarme una nueva religión, me voy a ocultar. No, arrepiéntete, que Dios necesita tratar tu corazón fuertemente. Tremendo. Ahora sí vamos a ver un poco los rudimentos de la doctrina de Cristo. Entonces, en el libro de Hebreos capítulo 6 aparecen los rudimentos. Si quiere usted lo puede buscar ahí en los primeros versículos del capítulo 6. Está el arrepentimiento, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, está en plural, no en singular, imposición de manos, resurrección de los muertos, juicio final. Estos. Entonces, esas doctrinas es un alineamiento. ¿Ok? Entonces recordemos, ¿cuándo viene el arrepentimiento? El arrepentimiento sucede cuando la persona que ha sido iluminada decide dejar su pecado. Decide que Cristo gobierna su corazón, decide entregarle todo el dominio de su corazón a Jesucristo y no inventarse simplemente que eso está bien. Se arrepiente porque ha sido iluminado, entiende la palabra, ha gustado la palabra de cierta manera, ha gustado el Espíritu Santo y quiere arrepentirse y se arrepiente de sus pecados. Acepta que Jesús es el Mesías, el único que lo puede salvar, que todo señorío de un vicio, de algo satánico en su corazón, que gobernar su propio corazón es incorrecto, que el único que puede gobernar su corazón se llama Jesús. Ahí va la doctrina del arrepentimiento. Está la doctrina de la fe en Dios. Hay un tipo de fe que se puede llamar fe natural, que las personas la tienen, pero hay una fe que es la fe en Dios. Y también se podría traducir como la fe de Dios. Es decir, es una fe que no simplemente está en el ser humano, sino una fe que nace en el ser humano por Dios. Para ser más exacto, Romanos 10:17 dice que esta fe viene por el oír y el oír la voz de Dios. Entonces, esa voz de Dios le produce al ser humano fe real. Y esa fe que viene para oír la voz de Dios es la que lleva a la persona realmente a salvación, según Romanos 1:17. Entonces, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, el que escucha la palabra de Dios y el que tiene esa fe de Dios puede entender a Dios y puede aceptar a Dios. Luego viene la doctrina de bautismos. Hay varios bautismos en la Biblia, no les voy a explicar todos. Hay un asunto bastante de tiempo, pero está el bautismo por el Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo.
Bautismo por el Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo, por eso usa la palabra por, es muy importante la palabra por y la palabra en. Cuando habla de la palabra por, es que el Espíritu Santo lo ejecuta. Entonces el Espíritu Santo coge a la persona, la introduce en el cuerpo de Cristo, la persona nace de nuevo y adquiere salvación por gracia. Ese es el bautismo por el Espíritu Santo. Y el bautismo en el Espíritu Santo ya no lo ejecuta, sino que lo recibe. El que lo ejecuta es Jesucristo. Toma a la persona, la sumerge en el Espíritu Santo y esta persona se empodera con dones, con ciertas cosas del Espíritu para poder hacer la gran comisión. También para la santificación creciente, llamémoslo así, o progresiva. Eso es bien importante. También existe el bautismo en agua, que es una representación de lo que pasó en el bautismo por el Espíritu. Una persona es una representación de la muerte al pecado y el nuevo nacimiento. Eso es el bautismo en agua. Entonces las personas necesitan nacer de nuevo. Escúcheme esto. Nadie puede tener la doctrina de Cristo solamente en la mente. La doctrina de Cristo se conoce y se experimenta. Entonces la persona y sobre todo se experimenta para que sea real en nosotros. Usted puede escuchar del nuevo nacimiento, pero si no ha nacido de nuevo, ¿para qué le sirve? Entonces usted tiene que nacer de nuevo y si nació de nuevo, tiene que bautizarse. El bautismo es para aquellos que han nacido nuevos, donde el bautismo realmente es representativo. ¿Cuántas personas hemos bautizado que no han nacido nuevo? Pero como nosotros no podemos evaluar eso, es criterio. Uno hace como cosas básicas y espera que la persona nazca de nuevo. Entonces, si la persona se arrepiente, escúcheme, tiene fe en Dios y se van a hacer de nuevo por el Espíritu Santo y ese nuevo nacimiento se representa en el bautismo con agua y hay un compromiso público de que él es hijo de Dios. Luego viene la doctrina de la imposición de manos que aparece desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento servía para cuando se iba a entregar un animal para el sacrificio, se ponía las manos sobre el animal, simbólicamente se transmitía el pecado a ese animal y el animal moría por nuestro pecado. Eso está en Levítico 16:21. También en 1 Timoteo 5:22 dice, no imponga las manos con ligereza. También la imposición de manos servía o sirve para bendecir, según Marcos 10:16. Para sanar también sirve la imposición de manos, según Lucas 4:40. Y también para que las personas reciban el Espíritu Santo, según Hechos 8:17. Ese tiene que ver con la imposición de manos, que es importante. Entonces la imposición de manos es ministrar algo positivo o ministrar algo negativo si la persona está bien. Entonces es un tema que tiene cierta delicadeza. Viene la resurrección de los muertos y es que nosotros morimos en Cristo, pero el día de la venida de Jesús, Jesús va a resucitar a los que son suyos en un cuerpo incorruptible para vida eterna. Entonces este cuerpo corruptible, mortal, se vestirá de incorrupción, se vestirá de inmortalidad y será vencida la muerte. ¿Ok? Y podemos estar en el tercer cielo con el Señor. Y eso es muy hermoso. Y luego viene la doctrina del juicio final. Y allí en el juicio final mostrará que la salvación fue por gracia, es decir, los que nacieron de nuevo, los que están inscritos en el libro de la vida, no van a ser lanzados al lago de fuego. Los que no nacieron de nuevo, los que no están inscritos en el libro de la vida, serán lanzados en el lago de fuego. Estoy diciendo doctrina básica así a vuelo de pájaro, como dicen, por cuestión de tiempo, pero lo invito, si usted está interesado en ver más doctrina básica, tenemos curso de doctrina básica que lo puedes ver por videos, son privados, y si nos escribes debajo de este video hay un link y nos escribes al WhatsApp, te puedo enviar el link para que puedas ver los cursos y presentar los exámenes de manera virtual y crecer en la doctrina básica que Dios quiere que nosotros crezcamos. Así que espero que esto sea de bendición para su vida, amado hermano. Muy bien. Respuesta al sacerdocio superior. Entonces, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado haciendo hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, a fin de que no os hagáis perezosos. Entonces, si la primera respuesta era una respuesta acerca de la transformación, del nuevo nacimiento, del conocimiento de la palabra para la transformación, esa otra respuesta es el servicio. Un cristiano verdadero nace de nuevo, se bautiza, tiene ese proceso, va a ser resucitado y en el juicio final va a ser salvo por gracia.
¿cierto? Pero también va a servir. Va a servir. ¿Va a servir a Dios? Sí, claro que va a servir a Dios, pero va a servir a Dios por medio de los siervos. Mire, dice en el versículo 10 al final, 6:10, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Tremendo este texto, porque lo que está diciendo acá es que nosotros servimos a Dios, pero servimos a los ministerios, servimos a los liderazgos dentro de la iglesia, a esos rangos de autoridad que Dios ha dejado dentro de la iglesia. Sí servimos a Dios. Porque, ay, no es que yo voy a servir a Dios. ¿Y cómo lo hace? No, independiente. Yo no necesito tener a nadie encima, nadie que me oriente, nadie que me diga nada. No, sirviendo a Dios bajo autoridad. Yo lo mismo soy pastor de una iglesia y tengo autoridades encima que tengo que respetar y servir a Dios por medio de estas autoridades, hermano. Entonces, pensemos en esto. Hay grupos allí con los que podemos servir a Dios, células, podemos servir a Dios si Dios nos ha dado talento con la voz, podemos servir a Dios haciendo aseo en la iglesia, podemos servir a Dios atendiendo personas, ganando uno a uno, atendiendo personas en la puerta, en la entrada, siendo parte del grupo evangelístico, siendo parte del grupo discipulador. Hay muchas cosas que podemos hacer para Dios, pero todo servir a Dios ganando almas para el reino de los cielos, amado hermano. Así podemos servir al Señor. Nuestro último subpunto del día de hoy es la respuesta inmutable del sacerdocio de Cristo. La respuesta inmutable del sacerdocio de Cristo. Entonces vamos a ver Hebreos 6:13. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, recuerde la palabra promesa, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Entonces, promesa y juramento, dos palabras claves para entender esta parte. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, los que hemos acudido al sacerdocio de Cristo para salvación, tenemos dos cosas inmutables que nos aseguran salvación. ¿Cuáles son esas dos cosas? Promesa y juramento. Dios prometió y Dios juró. Tremendo. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Así que la salvación no es por gracia, es por el compromiso de Dios, porque Él prometió, porque Él juró, y Él no cambia. ¿Sí ve? Yo le pregunto, ¿Israel debería ser salvo por su comportamiento? No. Israel fue rebelde. Resistió a Dios, hermano. Pero por la promesa, dice, hijos de Jacob, no seréis consumidos. ¿Quiénes son los hijos de Jacob? Las 12 tribus. Iglesia, para nosotros es lo mismo. La salvación es por promesa, por juramento. Por eso debemos permanecer en el pacto. Debemos permanecer allí, amado hermano, para que Dios haga su obra perfecta en nosotros, amado hermano. Dios, el sacerdocio de Jesús es superior al de Aarón. Nos salva. Tiene una doctrina básica que nos lleva a salvación, que tiene un alineamiento hacia la salvación, que nos madura, que nos hace nacer de nuevo, que nos transforma. Y ese sacerdocio es inmutable, es seguro. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú has hecho tu obra en nosotros. En ti confiamos, no seremos avergonzados. Señor, permite que nuestra vida, Señor, permanezca en ti. Que no retrocedamos, que no queramos cambiar las reglas del juego, que por nuestra rebelión o por nuestro necio corazón no dejemos la palabra de Dios, la doctrina básica, Padre. Que aprendamos, Señor, a estar sujetos, Señor, a servir, a amar, a bendecir a otros, Señor, a aprender tu palabra, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga grande y poderosamente. Los amamos en el amor del Señor.